Buenos días para todos. Buenos días. ¿Qué tal ese caliente domingo? Recibo un cordial saludo del Instituto de Cultura y Bellas Artes Culturama, del gerente Julián Benavides, del bibliotecario municipal Juan Eduardo Ruiz Fonseca. Bienvenidos al Festival de Lectura y Escritura de la Biblioteca Simón Solano de Cauca y a la octava Feria del Libro. El día de hoy tenemos el conversatorio en homenaje al arte popular de Duitama por Arte Vivo. Y no se voy a leer una reseña de ellos. Dice así: es un colectivo que se origina en el 2022 con la intención de guiar a la comunidad en un viaje creativo hacia la conexión interior y la exploración personal. Su filosofía central es que el arte es mucho más que una simple expresión estética, es un camino de conexión y expansión del ser. Desde esta perspectiva, la creatividad actúa como un poderoso catalizador para el autodescubrimiento. Por ello, el club invita a cada persona a usar el arte como una herramienta y un puente para comprender su autenticidad, trascendiendo la búsqueda del talento o la obra perfecta. El Club Arte Vivo ha consolidado una trayectoria notable. Inicialmente, su impacto se centró en la comunidad local, ofreciendo talleres en la Biblioteca Pública Simón Solano de Cauca. Sin embargo, su compromiso y calidad nos ha llevado a obtener reconocimiento a escala nacional. En 2024, el colectivo fue ganador de una beca en el Programa Nacional de Estímulos para el Fortalecimiento de Bibliotecas y fue seleccionado para participar en la 50ª edición del Festival Internacional de la Cultura de Boyacá, FIC 2024, con su obra Libro de Artista, Sueños de Libertad. Actualmente, con una visión renovada, el Club de Arte Vivo es impulsado por las sinergias de sus integrantes: Adriana Díaz Páez, artista plástica y promotora de lectura, y Juan Pablo Díaz Páez, psicólogo, escritor y también promotor de lectura, quienes a través de este colectivo los invitan a todos a usar la creatividad no solo para construir puentes hacia su propio ser, sino también para forjar lazos auténticos y significativos en comunidad. Bienvenidos, bienvenidas. Durante más de 2 décadas, el Gran Salón BAT de Arte Popular, impulsado por la Fundación BAT y el Ministerio de Cultura, ha transformado la agenda cultural de Colombia. Su misión ha sido la de visibilizar el arte popular, elevándolo de un ámbito marginal a importantes escenarios nacionales como el Museo Nacional y el Museo Colonial. La octava edición del Salón BAT 2025, enfocada en la diversidad cultural y natural de Colombia, alcanzó una representatividad histórica. Se recibieron casi 1.900 propuestas de todas las regiones del país. Esta convocatoria no solo destacó por su escala, sino por su alcance social, incluyendo la participación de personas privadas de la libertad y creadores de los territorios PDET, programas de desarrollo con enfoque territorial en 170 municipios, y mostrando un gran crecimiento en categorías como arte urbano y obra en espacio público. Tras un riguroso proceso que incluyó una primera selección de 580 obras, la fase regional Boyacá Cundinamarca logró una destacada representación de 42 obras solo de Boyacá. Finalmente, para el Gran Salón BAT en Bogotá se seleccionaron 154 obras cuya premiación se llevó a cabo el 23 de octubre, de las cuales 13 son de Boyacá, asegurando su itinerancia nacional hasta el año 2027. Y es un profundo orgullo para el Duitama la representación lograda en este proceso. Nuestra ciudad no solo contó con la participación de talentos como Miriam Yesid Agudelo y Alfredo José Rodríguez en las diferentes fases del salón, sino que brilló en el podio de los grandes reconocimientos a nivel nacional a través de 2 creadores: el maestro José Ismael Banco con su obra Traviesa de la serie Labranza Grande, dibujo con carbón vegetal sobre lienzo,
quien recibió el singular honor de ser declarado fuera de concurso por el jurado. Su obra, testimonio de la riqueza campesina, ya trasciende fronteras al formar parte de la exposición campesinada en la Embajada de Colombia ante la FAO en Roma. La artista Adriana Díaz Natsuko, con su libro textil Retazos Colombianos, quien obtuvo una mención de honor dentro de las 28 otorgadas a nivel nacional. Estas conversaciones de hoy, enmarcadas en nuestra Feria del Libro, buscan honrar a la persona detrás de estos logros y los desafíos personales que llevaron a estas obras a la cima del arte popular nacional. Club de Arte Vivo, teniendo la convicción de que el arte es un motor de transformación personal y social, promueve la reflexión sensible, la visibilidad de los creadores y el diálogo constante entre la obra y la comunidad. Es por esto que hoy nos reunimos para escuchar el viaje personal que valida y celebra el legado del arte popular boyacense. Bienvenidos. Entonces voy a leer unas cortas reseñas de cada uno de los artistas que nos acompañan este día. Matrix, seudónimo artístico, nombre real, William Recep Agudelo Torres, artista nicaragüense, con aproximadamente 18 años de experiencia, autodidacta en el campo artístico, visual y plástico. Su obra principal, por la que es más conocido, por la que se inició en el campo de las artes plásticas, es una combinación de arte, ciencia y filosofía, aunque también ha desarrollado otro tipo de conceptos y técnicas relacionados al costumbrista, la performance y el arte conceptual, dominando varias técnicas como el dibujo, la pintura y la escultura. Para ello ha utilizado materiales como lápices, pasteles, óleos, acrílicos, plastilina, metales y trabajo de cuerpo, participando en innumerables exposiciones a nivel municipal, nacional y también internacional. Para William o Alex, lo más importante es la transparencia de la obra y el abordaje de la misma sin muchas pretensiones, más que la construcción de un conocimiento dado de la ciencia, las artes y la conciencia del espíritu humano. Aquí en pantalla nosotros podemos apreciar la obra participante del Salón BAT de Miguel Mesía Agudelo. Esta obra se titula El Ordeno, está hecha en pasteles sobre papel. Bueno, entonces continuamos con la reseña artística. El señor Artidoro José Rodríguez, llamado también Tito, nació el 4 de febrero de 1946 en la localidad de Ovalle, municipio Iribarri, parroquia Acuedo Felipe Alvarado del estado Lara, Venezuela. Desde muy niño sintió una profunda pasión por el arte, especialmente por el dibujo y la pintura. Con el paso del tiempo, esa evolución se convirtió en su forma de vida. De manera autodidacta se dedicó a perfeccionar distintas técnicas como la pintura al óleo, el acrílico y la talla de madera, lo que le ha permitido desarrollar una trayectoria artística de más de 60 años de experiencia. Ha tenido la oportunidad de participar en diferentes salones y exposiciones, tanto en Venezuela como en el exterior, donde ha compartido su obra con otros artistas y amantes del arte. En el año 2023, ya residenciado en Colombia, presentó una talla religiosa en el canal Cristovisión en Bogotá, experiencia que lo impulsó aún más a continuar con su labor creativa. En el año 2024 tuvo el honor de ser aceptado en el Salón BAT de Arte Popular, una experiencia que fortaleció su compromiso con el arte y lo motivó a seguir creando con mayor dedicación. Hoy en día se siente profundamente agradecido con Colombia que lo ha acogido, especialmente en el departamento de Boyacá y la ciudad de Utama,
lugares que considera su nuevo hogar y fuente constante de inspiración para seguir expresando a través del arte, su historia y sus raíces. Aquí podemos entonces apreciar la obra, el físico, de nuestro artista Alpidoro José. Él también participó en el Salón Bar y quedó seleccionado en las primeras fases. Bueno, y adicionalmente tenemos también en la mesa como parte del Club de Arte Vivo, pero como artista participante del bar, del Salón Bar, a Natsuko, nombre artístico de Adriana Díaz Páez. Es una artista colombiana, autodidacta con 17 años de trayectoria, reconocida por su estilo conceptual en constante evolución. Su obra explora las profundidades del ser interior, la espiritualidad y la conexión con el cosmos, reflejando sus experiencias humanas y su proceso de sanación emocional. Artísticamente domina el acrílico sobre lienzo y los lápices, grafito y acuareladas sobre papel, además de incursionar con éxito en el arte textil. Ha sido seleccionada y galardonada en múltiples convocatorias a nivel regional y nacional. Entre sus logros más destacados se encuentra su participación en el Salón Bar de Arte Popular, donde su obra fue seleccionada para exposiciones itinerantes y galardonada con una mención de honor en el Gran Salón Bar 2025. Para Natsuko, el arte es una pasión, un medio de sustento y fundamentalmente una poderosa herramienta para expresar su apertura de conciencia y su constante búsqueda de significado. Los artistas, un aplauso por favor. Bueno, entonces vamos a dar rienda suelta a nuestra conversación. Adentrémonos un poco en el territorio y la persona que hay detrás de todas estas artes tan hermosas que fueron expresadas en el Salón de Arte Popular. Entonces empecemos con esta singular pregunta. Más allá del arte, ¿quién es William Yesid Anduera? Buenos días, ¿me escucháis? Ok, más allá del arte, me preguntas, ¿no? Más allá del arte soy ser humano, con muchas necesidades, como todos los que estamos acá, como todos los que están allá, más allá, más acá. Y por eso pues, he presentado esas figurillas que son nada aparentemente tendrían que ver con el arte popular. ¿Por qué? Porque realmente es un producto importado, ¿no? El cual no fabricamos acá en Colombia. Pues pienso yo que el ser humano tiene raíces que tienen que ver con todo el globo, ¿no? Universal. Y por ello pues he abordado el arte desde un concepto científico y filosófico. Pero el arte popular pues me parece muy necesario y muy importante porque es el que conecta con nuestras raíces, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver claramente o medianamente el sistema solar, ¿sí? Y por allá muy lejos veo el planeta Tierra y el Sol, ¿sí? Esta es la Luna, este es un ser humano que orbita la Luna, es una de la Luna, y por acá hay un astronauta orbitando en el sistema solar. ¿Y por qué traigo todo esto acá? Porque, pues, obviamente lo que se hace con las manos, lo que se manufactura de forma autodidacta o de forma empírica, pues tiene un valor que contrasta con esos valores, ¿no? Sí, entonces, esa es como la necesidad que me lleva en este momento de estar acá y comentar con ustedes acerca de lo que es el arte popular y lo que es el conocimiento que se elabora acá, que se exporta, sí, que extranjeros pueden venir a ver los elementos, las cosas que se fabrican aquí en Colombia, en diferentes regiones, y lo que se puede desarrollar. Y pues esa es como la forma en que veo el arte y la vida. Y bueno, continuando aquí con don Adrián, ¿quién es
el Altidor más allá del arte? Yo siempre, cuando quisiera pintar, uno pintaba los cuadritos, pero uno que quería ir más allá. Como el arte popular en Venezuela, por ejemplo, que en otros países eran tildados como trabajar. Que inclusive tenía que recargar el cuadrito aquí y hacer los sobaqueros en Venezuela para poder llegar a venderlo. Y en los salones de arte que se hacían era un poco difícil de entrar. Entonces yo, viendo eso, me propuse a hacer obras en cartel entera, y iba a salones, me rechazaban así, hasta que por fin uno logra que se crea una imagen del pueblo, que era popular en el pueblo. Entonces, por ahí un más de eso, y a muchos compañeros de ahí que hacían lo mismo, los motivaba, mandar a salir así lo rechazaban. Bueno, se logró el arte popular entrar en el organismo de cultura. Entonces, eso es, y luego me sentí más motivado y luego aquí en Colombia también me provocó meterme, claro, no conocía nada, hacia mi cuadra, porque pues, tanto en Italia como en pintura, inclusive la pintura es lo que digamos, mal, interpretando pienso, para mandar a los salones, hacerse muy aceptable, y lo también. Igual sucede aquí, ya que me llevo a la talla y a la que lo que, bueno, ya se me ocurrió una talla, una línea, ya se me ocurrió con nada la institución, como allá en el y eso nos tuvo más y después de logré participar en el salón pacto, igual agradecido por haber sido aceptado y por la participación de una del pueblo que llama los vendedores del pan. Entonces, por eso me he motivado y me siento muy satisfecho con mi personaje y con la continuidad. Don Altidoro, su merced es nacido en Venezuela. ¿Ya hace cuántos años está aquí en Guyana? Yo que tengo 5 años y he visto por ahí observado por ejemplo muchos cuadros culturales y Venezuela culturales también bueno, la actividad aquí, como cuando tiene una red o algo que le atrae arte, así que bueno, eso me da mucho actividad. Don Altidoro, ¿qué es lo que más resalta de su trayectoria y experiencia en las artes? Bueno, yo muchas veces me voy a cuestiones de tipo, cuestiones históricas, religiosas. Por ejemplo, yo doy aquí a un ciclo en su programa una carita que hice para la Semana Bolivariana. Pues dice Simón Bolívar y le puse abajo, yo lo hice libre, hágalo usted propio. Eso me motiva que, bueno, como me sale esos aspectos y así, ya he sentido yo muchas veces cuando he realizado obras que trato de conectarme con que tenga relación con el pueblo, con el histórico, religioso. A mí me gusta mucho el teatro, las tallas religiosas también. Pues la misma pregunta para Silvia. No hay problema. Bueno, dale. ¿Qué es lo que más resaltas entonces de tu trayectoria y experiencia en las artes? Okay. Es curioso cómo yo llego al arte popular, ¿no? Inicialmente sí, hace ya unos casi 18 años. Tuve un encuentro fortuito con artistas de Vietnam. Pues yo vengo en área de ciencia, yo estoy en ingeniería. Pues
tengo una especialización en ingeniería y también tengo una maestría en física, ¿sí? En la Universidad Nacional. Pero pues mi encuentro con el arte viene desde mucho tiempo atrás, antes de empezar a dibujar, a pintar. Pues obviamente todos los artistas tienen un inicio, ¿no? Y pues muchos de ellos desde su tierna infancia pues han dibujado, han escrito, han producido sonidos con alguna madera, con algún instrumento. Y pues eso es algo que llevamos siempre, ¿no? Toda la vida. Cuando yo estaba de época adolescente, pues siempre pensaba en cómo funcionaba el mundo, ¿no? Cómo funcionaba el ser humano, desde esas tres vertientes, ¿no? El arte, la ciencia y la filosofía, ¿no? Entonces, mi pasatiempo favorito era, o en el descanso, era ir a la biblioteca del Colegio Salesiano, ¿sí? De aquí de Campo. Y en ese entonces la manejaba Carlitos Cárdenas, un recuerdo muy especial que él mencionaba, ¿no? Cuando los niños estaban haciendo mucho ruido, entonces él decía, a ver niños allá, jugar con las vaquitas, ¿sí? O con las llamas que fueran a pasear afuera, ¿no? Sí, él siempre fue muy coloquial con sus comentarios. Pero a mí me llamaba la atención pues, todo lo que había en nuestro libro, ¿no? Y por esa razón siempre estaba indagando acerca del ser humano, ¿no? Y ya pues, posteriormente pude conectar con las artes desde la misma escritura, ¿sí? Entonces he tenido como todo un recorrido que me ha permitido conocer diferentes artistas aquí en Gama, en Boyacá, incluso pues, en Colombia, ¿sí? Yo alguna vez llegué a empecé a hacer el tema buscando a Alonso Gabriel, ¿sí? La música del tema. Me acerqué porque quería tocar un poco el tema de la música, ¿sí? Pero en ese encuentro pues me encontré con un personaje como importante para la persona que es Miguel Alegre, ¿sí? Y vi que él tenía un taller muy interesante, ¿sí? de líricas para la universidad, para estudiantes de varias carreras. Ya pues en ese ámbito, digamos, pude conectar con todo ese contexto artístico, filosófico y de todo tipo, ¿no? Porque en este lugar se congregan personas de diferentes áreas de la universidad, incluso de afuera, ¿sí? Personas como por ejemplo de otra casa, que es muy importante. Allá tiene la casa museo donde fue el primer presidente colombiano, el primer nombre de Colombia. Llevamos diferentes personas a construir conocimientos. Y pues construimos un coloquio para hacer literatura, poesía y escritos de muchas formas, ¿no? Ahí pues cada quien manifestaba su forma de pensar desde muchas vertientes, desde muchos movimientos. Y pues yo lo hice desde la ciencia, desde la matemática, desde la básica. Entonces pude escribir capítulos diversos que congregaban personas diferentes, entre ellos pues en algunas situaciones llegaban personajes como Darío, como Miguel, de pronto ellos contrastaban mucho con mi forma de pensar, ¿no? Claro, yo escribía capítulos muy extraños, ¿no? Que hacían parte de mi libro, el espacio-tiempo contra Dios, ¿sí? Había una serie de capítulos, ¿sí? Que incluían muchas historias, personajes, narrativas, y había capítulos como la fe es la inercia, como el adjetivo es la imaginación. Ese es el movimiento cinético de la fe, como funciona trepadora, enredadora, confusionadora, confusionista, y de todo tipo en el dominio del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, ese era un mundo donde uno se sumergía con historias, situaciones, modelos matemáticos,
también era pues, como una especie de cuerpo, ¿no? Y pues a partir de ese abordaje entonces ya yo llegué a dibujar, ¿sí? Pues siempre dibujé, siempre me encantó el retrato. Por eso en la obra pues campesino extraordinario, no va a ser muy interesante, ¿no? Y que tiene un trazo muy eléctrico, ¿no? Obviamente el trazo es importante porque define la personalidad del individuo, ¿no? Y pues en este trazo, a diferencia de muchos trazos, por ejemplo, el trazo que he observado de Max Cruz, ella tiene un trazo un poco más controlado, ¿no? Un poco más definido. Y por ejemplo el trazo de José Manco puede ser un trazo un poco más arriesgado, pero de todas maneras hay un control, ¿no? Cuando yo me lanzo al dibujo, siempre lo hago de una forma deliberada, una forma que aparentemente está controlada, pero es un poco arriesgada, ¿no? Y pues, por lo mismo, en mis textos, definir el espacio-tiempo contrario, había un riesgo, ¿no? Eso me permitió hacer un abordaje de la práctica de ese riesgo, ¿no? Entonces, ya conocí un poco el contexto artístico a nivel local. Entre esos, pues, estaban varios artistas, ¿no? Ya una trayectoria, pues, importante, ¿no? En mi fama. No sé, tal vez se me ocurre Wilma Causa, se me ocurre el maestro Hermes López, se me ocurre a muchas personas que no están acá, ¿no? Que han sido realistas de la ciudad, que han aportado bastante en lo que es local, ¿sí? Y por lo tanto, pues desde esa época empezamos a construir eventos de parque, ¿no? Eventos de parque, donde cada quien fue manifestando su forma de ver el mundo. Y pues, diría yo, gracias a ello, a esa gestión que se hizo por el programa, por parte de muchas instituciones, Duitama se volvió una meca del arte, ¿no? Pues que llegas a la Universidad Nacional y encuentras cualquier cantidad de estudiantes de Duitama, ¿sí? Pero sobre Duitama, alrededor de su pero especialmente me parece muy curioso encontrar muchos estudiantes de la ciudad de Duitama que han hecho ese ejercicio desde lo local, ¿no? Desde esa mirada local, entonces por eso me parece importante mencionar acá varios aspectos de cómo yo llego al arte, ¿no? Porque claramente pues, yo conozco a varios artistas de Duitama, ¿no? Que algunos se han ido desplazando, ¿sí? que han participado fuertemente. Y en el año 2008 yo participé en el segundo Salón de Corpo Artes, ¿no? Donde José Manco pues, se inició en la ciudad de Duitama. Ahí tuve la oportunidad de conocer artistas locales y yo pues vine a conocer mi obra. Inicialmente se puse en la obra que sí, fueron 3 cuadritos importantes. 3 de ellos pues aún los conservo y también pues también son como 40 pergaminos que tienen detrás. La primera obra se llamó Carrera Logarítmica en el dominio del espacio-tiempo, en el sentimiento infinito, donde X es igual al logaritmo del tiempo como base 10. Entonces, ahí yo sustento una ecuación relativista, ¿sí? Donde habla del ser humano, de lo cíclico, del nacimiento, del muerte. Entonces es una carrera entre un vaquero y un jesucristo, ¿sí? Ahí yo trazo un cuadrito del espacio-tiempo y trazo una curva logarítmica. Y cuando yo pude hacer esa obra, entonces pude entender aquí que había sido, ¿sí? O pude reconectar nuevamente, ¿sí? Desde ahí pues ya hubo todo un embalaje como ciclista enfocado en una carrera, ¿sí? Y pues ese fue mi primer acercamiento con la obra, ¿no? Cuando José Manco llega al salón por cuarto, ¿sí? Claro, él causa una promoción importante, ¿no? Por sus obras de gran formato, que en ese entonces era papel, ¿sí? Todo papel, museo, papel, no tengo muy claro, pero él los pegaba sobre los retablos y unía varios formatos de trigo, ¿no? Y pues en esa ocasión creo que se
2 horas que vamos a lograr el pacto. Y justamente pues yo lo hice con mis trabajos, ¿no? Fueron como 6 trabajos, 2 muy físicos, muy matemáticos, pero también muy humanos. Y desde entonces pues se pudo ver que José Marcos iba a tener una proyección importante, ¿sí? Una proyección científica emocional. Bueno, en ese círculo pues fue todo un engranaje de amistad, ¿no? Claro, todos fueron aportando y me fueron aportando y les fui aportando. Bueno, en ese tiempo yo los no reconocía. Y pues desde ahí pues yo ya empecé una carrera propia desde que ha sido el arte, ¿no? ¿Cómo llego yo al arte popular? Pues justamente en esas charlas a veces bastante emotivas o bastante aclaradas por los artistas locales, ¿no? Siempre me he definido como una persona muy controversial, ¿no? Entonces no tengo un círculo de amigos muy amplio, tampoco tengo un círculo de enemigos amplio, ¿no? Sino simplemente estoy ahí, ¿no? Estoy ahí siempre siendo muy afirmativo, ¿sí? Entonces los juguetes siempre han sido parte de ello, ¿no? Cuando yo empezaba a leer mis textos siempre aparecía con diferentes juguetes que evocaban de la infancia, ¿no? Y lo que mi mente, ¿no? Un poco como un microdrama, ¿no? Entonces pues recuerdo yo un conversatorio, como una charla que se llama en esos salones que se deben a favor, ¿sí? Y pues él hablaba acerca de lo tecnológico, ¿no? Yo pues hablaba mucho, ¿no? José Marcos era una persona que siempre fue una esponja, ¿no? Lo conozco más o menos bien, siempre muy amigo, ¿no? Ahora pues digamos que nos debo distanciar un poco, ¿no? Pero él era una persona que cuando yo exhibía las obras, claro, traía mucho matemático, mucho ingeniero, mucho físico, y se generaba eran casi unas conferencias, ¿no? Hablar de una obra estaba pues donde los demás artistas a veces no se van de lejos y se preguntaban, pero ¿por qué? ¿Quién tanto a las obras? Y claro, es que eran toda una clase de física con personajes y de ecuaciones variables de todo tipo, ¿no? Pero José Marcos siempre fue muy hábil, ¿no? Muy audaz, entonces era de los pocos que escuchaba, se acercaba a escuchar lo que yo decía, ¿no? Cómo era que yo vendía todo ese cargamento, ¿sí? Y volvía a la universidad. Y pues en eso siempre cuestioné muchos aspectos del ser humano, ¿no? Y lo ancestral, ¿no? Por ejemplo, el uso de la tecnología, ¿no? El uso de las redes sociales. Para ese entonces el WhatsApp pues, no era muy popular, pero estaba el Facebook, ¿no? Entonces él pues a veces invitaba a chamanes, ¿sí? Que eran brujería, que eran taitas, y en algunas de esas ocasiones ellos dieron mi obra y se acercaron y me hicieron la invitación a tomar ejercicio. Entonces yo pues en ese momento pensé un poco como aquí, ¿no? Voy a algo que se llama protección de la pista, ¿no? Es interesante la porque se está torciendo. Entonces este taita me invitaba a tomar ejemplos que le parecía que mi obra tenía una cosa muy espacial, muy ancestral, futurista. Y pues pensaba que de pronto al invitarme a esa toma podía activar un poco más. Y recordé que David decía por acá que era vida y la visitar a Freud y de pronto podía neutralizar su genialidad. Entonces, eso me pasó estos días con unos amigos en la Universidad Nacional, que están en una fiesta electrónica y consumían de todo tipo de cosas, ¿no? Y venían de tomar y me invitaban por ahí a tomar elementos, ¿no? No tengo idea, yo jamás he consumido nada, sí, solamente consumo libros de cálculo y física, que son los que me nutren, ¿sí? Incluso para hacer mi obra, que la defino como un corazón muy directo. Y pues ahí, en ese conversatorio, José Marcos me mencionó, recuerdo claramente, ¿no? Él
se sentía un poco contrariado respecto a yo a lo que yo le dije. ¿Se desapagó? Si se puede subir un poquito el volumen. ¿Se puede subir un poquito el volumen? Disculpe si me extiendo un poquito. Quiero terminar este pedacito. Ahora sí me escucho, es que no me estaba escuchando. Ahora sí. No me estaba monitoreando. Entonces, José Marco me mencionó porque yo en algún momento le dije, oye, ¿por qué el uso de la tecnología desde la ancestral, no? Porque los taitas, los chamanes, cargan un dispositivo como el teléfono móvil, ¿no? Porque hacen páginas web para promocionar sus productos, su trabajo, ¿sí? Sus encuentros. ¿Y por qué, digamos, tú dices que utilizas el carbón que rescatas del fuego del fogón directamente? Cuando yo veo que hay clases de lápiz, ¿no? De carboncillo, ¿no? Que claramente es tecnológico, ¿no? Incluso digo papel, ¿no? El papel que evolucionó. Yo utilizo pergaminos en mis obras. No en esta, porque esto es papel palino. Pero claramente la tecnología siempre nos ha acompañado desde que construimos la primera herramienta o desde que descubrimos el fuego. Entonces, sí, él me mencionó porque quería dar como alguna especie de mensaje o pregunta respecto a lo que él está conversando, ¿no? De su ancestralidad, de la semilla, porque de pronto se sentía un poquito cuestionado, ¿no? Acerca de cómo veo yo, ¿no? Y pues ya posteriormente, alguna vez yo hice una abordaje de una foto muy famosa que se llama la mujer de Vietnam, ¿no? Quizá del mercado. Es una niña que fotografió una artista importante, es una niña de 1970, o 1960, quizás, una fotografía. Yo hice un dibujo con ese técnica. Cuando el Franco José Manco me dio haciendo las cosas, me cuestionaba, así como yo lo cuestionaba, me cuestionaba. Pero si esa no es obra, ¿no? Que ya se está haciendo este tipo de obra. Porque está, casi que lo entendí yo, porque está involucrándose en mi territorio. Entonces yo no le respondí, ¿no? Sí, ahora sí. Entonces los cuestionamientos iban y venían, ¿no? Y ya la amistad se ve bifurcando, ¿no? Porque claramente José Manco ascendió muy rápidamente, ¿no? Desde de los salones de Tunja, ¿sí? Que se influyeron mucho de lo que se hizo en Duitama, ¿no? El salón el FIC, ¿sí? Claro, al venir tanto el curador y curador de Bogotá, los cuales yo conocía en algunas oportunidades, pues le fueron dando ese paso, ¿no? Recuerdo alguna vez que yo acompañé a José Manco al Salón de Arte del Museo de Bogotá, porque él, pues, incluso le da miedo viajar a Bogotá, ¿no? Pues, digamos, tomar un bus y yo le dije, vamos al Museo de Arte de Botero, ¿sí? Entonces, claro, yo todavía tengo muy clara esa expresión de José Manco cuando él se paró de frente de las obras de Luis Caballero, ¿no? Con esa expresión sobre esos lienzos, sobre esos carbones, ese riesgo y esa pasión que alguna vez vimos con Ana Neira Bella cuando aún éramos amigos. Entonces, Neira Bella decía, bueno, vámonos de aquí porque de pronto esto ya me está afectando emocionalmente, ¿no? Ya vamos a terminar saliendo aquí gays, ¿no? De este lugar. Claro, porque es que la obra de Luis Caballero es una obra muy impresionante, ¿no? Conozco personas que han compartido con Luis Caballero y me han contado anécdotas muy fuertes, ¿no? Entonces, José Manco fue absorbiendo todo se fue nutriendo, ¿no? De todo lo que
Y ahí fue donde él fue tomando esa fuerza, ¿no? Él la tuvo muy clara, ¿no? Cómo venderse, ¿no? Entonces, claro, cuando él me cuestiona acerca de por qué yo abordo el arte popular, siendo yo un artista de carácter científico, pues yo en ese momento no le respondí, pero recordé algo muy importante en mi vida, ¿no? Que fue el momento en que mi padre me llevó, mi familia es del lado de Corrales, ¿no? Sí, yo soy de apellido Agudelo. Vivía por ahí en un sitio que lo llamaban El Tobo, ¿no? Entonces uno tenía que llegar a Corrales, ¿sí? Y pasar por otras fincas, otros lugares y tomar una buseta, creo que lo llevaban por los Banzai y esos pueblos. Pero uno tenía que darse a mitad de camino y empezar a recorrer y pasar por lo menos unas 2 horas de camino, ¿no? Donde uno se encontraba en ese sitio y pues sí, claro, yo tendría por allá unos 7 años, no sé, y miraba alrededor y no veía nada, sí, esa gente como vivía acá, sí, unas casas de barro, no hay baño, no hay luz, no hay nada, o sea, y pues ahí nos quedamos esa noche, ¿no? Entonces como que, claro, eso para mí fue un contraste fuerte, ¿no? Pues claro, era el año 1982, claro, ya tenemos televisión a color, ya tenemos elementos tecnológicos, ¿no? Y en ese momento recordé que mi padre nos puso a agarrar mazorca, ¿sí? A coger mazorca y de pronto quitarle las cáscaras, incluso en otra ocasión arrancamos papa, ¿no? Entonces yo pensé, ¿qué se requiere para hacer arte popular, no? Si todos somos populares, ¿no? Todos tenemos origen campesino, ¿sí? Todos somos científicos, todos somos de todo un poco, ¿no? Entonces, claramente esta obra y una serie que yo construí antes del 2000, de la pandemia, fue un impulso que tuve muy fuerte, ¿sí? Me arraigó mi origen campesino, ¿sí? Entonces, a pesar de que soy conocido como una obra que tiene mucha inspiración científica, esta obra me conectó mucho, entonces fue como algo muy orgásmico, ¿no? Que tuve en ese año y produje una obra que también se presentó el año pasado en el FIC, que se llama El Fogón, ¿sí? Que también es una serie, y tengo otras que no se han expuesto, ¿no? Pero entonces, cuando yo me entrego a esa obra, pues no estoy pensando en si me van a dar permiso, o si se va a exponer, o si no se va a exponer, simplemente es una conexión con el color, con las formas. Y pues esa es como un poquito lo que tú me preguntabas acerca de cómo llego yo al arte popular. Así es. Bueno, entonces seguimos con la parte del territorio, ¿no? Entonces, una pregunta más para don Altidoro. ¿Qué cosas de Boyacá suele expresar o experimentar a través de sus expresiones artísticas? Bueno, aquí Boyacá, por ejemplo, que más cuando me llamó la atención cuando estuve en el sitio histórico de la Lanceo, porque sinceramente yo en Venezuela pintaba mucho la batalla de Boyacá, cuando usted recuerda aquí tenía Boyacá y toda la batalla que hizo Bolívar. Y aquí también tiene el motivo de Boyacá, que a Venezuela le dicen el paso de los Andes. Y cuando Bolívar cruzó, pues tiramos no, pero eso que dice paisa, ¿no? Entonces, todo eso me inspiraba mucho a mí. Y cuando vi aquí en Boyacá esto, bueno, yo vi un trabajo que hay en el pueblo boyacense de la batalla del paso de Bolívar por los Andes. Y eso me motivó, y más otros sitios históricos como el molino, que está más allá de reestructurar, de un molino, eso me inspiró también porque hay una cuestión histórica prácticamente, y otros lugares que también me han motivado a
la imaginación pictórica de uno. ¿Ah? Y hablando de cuando yo le puse que yo voy a participar en el exterior, la cuestión del exterior fue que cuando yo estaba, ya antes, como antes no era como ahorita que se manda por dos, sino uno lo manda por carta, sobre. Una vez salió un historieta en Venezuela que se llama El Santo, un tipo enmascarado ahí, entonces el historieta pedía un dibujo de él, varios dibujos participantes. Entonces yo hice en Marquisimeto, hay un obelisco que eso lo hicieron cuando en el año 52, cuando el cuatricentenario de la fundación de la ciudad. Entonces lo hice sobre el obelisco. El santo ese, entonces eso después los amigos nosotros, salió un libro en esta revista mexicana. Luego también, como el recorrer era más fácil, había un concurso en Bulgaria de caricatura. Yo hice una caricatura que dice artesanalmente con unos palitos, hice unos carritos ahí, y unos patitos ahí, y lo mandé para Bulgaria, y casualidad que mandaron un catálogo así como este que está ahí, un poco más pequeño, donde quedé, el único que quedé por Venezuela fui yo, y al lado con un compañero que era el Vietnam, por la guerra del Vietnam. Y así, y otra anécdota del exterior fue que una amiga que tenía muchos amigos en la embajada de Estados Unidos en Caracas, dijo que yo tallaba. Y yo me decía, a veces me presentía aquí Cristo. Porque se cumplió una madre y yo fui tallando, entonces le puse el pelo blanco, me tiene el pelo blanco y los ojos azules. Y yo se lo mandé, se lo llevan para Caracas, para la embajada, y se lo mandaron a Cristo, allá en Estados Unidos. Bueno, esta es la parte que yo digo que mi trabajo era en el exterior. ¿Ah? Entonces, y hablando de Boyacá, también me motivó aquí Boyacá, que me muestra a ver, por ejemplo, aquí en el se llama La Loma, donde tenemos que hacer un trabajo que tú conoces, en que pinta y talla. Entonces, al señor Logrando le dice que le mostré una figura ahí donde estaba la Virgen del Carmen, Los Ángeles, hizo un mural en una choza que tenía allá, y entonces también me motivó a hacer actividades en Boyacá, que realmente aquí en Utah. Y muy agradecido por que me superé, que me enseñé con el aquí, y muchas gracias. Agradecidos con usted por haber venido. Gracias. Bueno, vamos a meternos un poco a la raíz, a los orígenes y a ese clic creador detrás de estos artistas. Entonces, vamos con algo más de conexión personal. ¿Qué evolución, cada uno de ustedes, qué evolución ha sentido como persona a través del arte? Me preguntas qué evolución, ¿no? Ok, no, la evolución pues es total, pues el arte me salvó. El arte nos ha salvado a muchos, ¿no? Es como creo que el arte, recuerdo este artista europeo, bueno, yo estoy desmemoriado, es que dormí poco, pero hay un artista que está en la casa de Botero. Él pinta, a él le gustaban mucho las niñas, ¿no? Las niñas muy pequeñas. Entonces, claramente él tenía una obsesión con las niñas, ¿no? Recuerdo a un profesor de la Nacional del Arte que hablaba mucho de ese artista, ¿no? Porque él intentaba manifestar que el arte, hay muchos artistas como Luis Caballero, por ejemplo, que han canalizado sus emociones fuertes, a veces sus necesidades humanas más primigenias, más primitivas, ¿sí? Incluso sexuales, ¿no? Y lo han podido canalizar en el arte, ¿no? Los ha salvado de ser de pronto violadores, de pronto de ser psicópatas en muchas situaciones, ¿no? Pues no digo que sea mi caso, no sé, pero de saltar de la electrónica, ¿sí? de tener como un laboratorio lleno de elementos, tarjetas, condensadores, transistores, resistencias,
embobinados de cualquier cantidad de dispositivos electrónicos, de saltar al lápiz, de enfrentar, de cambiar ese proceso tecnológico, ¿no? De cambiar de tecnología, ¿no? Entonces esto pues literalmente me conectó, ¿sí? Me conectó nuevamente con mis orígenes, ¿no? Porque tuve un lapso de unos 10 años donde tuve que alejarme un poco de todo lo intelectual, ¿no? Porque abordé tanto que me excedí, ¿no? Tuve un exceso por allá en mis años de adolescente. Entonces, claro, como yo lo quería saber todo, y todo era todo, porque, digamos, pasé de ser el mejor de la clase a ser el último de la clase. Mi seudónimo Matrix es bien particular porque en el colegio yo tenía un juego muy particular que era jugar a los extraterrestres, ¿no? Entonces, antes de que saliera la película Matrix, eso era por allá en el 89 quizá. Entonces, yo invitaba a mis amigos que eran pseudo-nerds, un poco como yo, y les decía, vamos a jugar a los extraterrestres, entonces vamos a ver cómo los humanos se comportan, ¿no? Cómo ellos piensan, cómo comen, cómo conquistan, cómo se ríen, y somos invisibles, ¿no? Como que aparecemos de la nada en una teletransportación. Había visto Star Wars, ¿no? Los personajes. De pronto, paralelamente estaba Lince, el octavo pasajero, ¿sí? Son influencias, ¿no? Que tenemos todos. Y un día me hizo clic en la mente y dije, rayos, nosotros no somos nosotros, somos como habitamos en una especie de programa. Claro, yo salté las máquinas de escribir a los computadores, el sistema operativo de OS, que eran letricas en blanco y negro, y escasamente uno podía jugar Tetris y cositas y escribir una carta. Y pues obviamente la de internet, pues desde que está desde los años 80, pues solamente tenían acceso pues, no, pues, supongo ya las grandes naciones y también de pronto los gobiernos locales, pero a nivel de altas esferas, ¿no? Y pues cuando yo pensé eso, claro, colapsé, ¿no? Entré en pánico, no es eso que nosotros no somos nosotros y alguien nos controla, ¿no? Yo pues no, desde ese entonces perdí interés en todo lo intelectual y me centré a intentar resolver si nosotros sí éramos nosotros, y esta es la época en que no lo he resuelto, ¿no? Pero entonces ya años posteriores un amigo psicólogo me dijo, me veas en Matrix, su película, ¿no? La película que se construyó, ¿no? Y pues claro, parecía un chiste, pero claro, yo tuve un colapso muy fuerte mental que me alejó del intelectual mucho tiempo, ¿no? Y por eso llegué como a un estado vegetativo desde los circuitos, ¿no? Donde estoy involucrado mucho tiempo. Ya cuando conocí a esos artistas locales desde la OPTC, pues pude como reconectar, ¿no? Reconectar, sí, claro. Yo pues cuando conocí a Neira Bella, yo recuerdo que llegué con una bicicleta muy extraña, ¿no? Que yo había diseñado, ¿no? Que era una bicicleta que tenía 2 cadenas, ¿sí? Y que era una bicicleta que tenía 2 pedales, ¿sí? Entonces, los diseñadores industriales de la OPTC siempre de alguna forma me ponían como ejemplo como estudiantes, lo cual chocaba, ¿no? Con muchos de ellos, ¿no? Porque claro, yo no me quedé ahí, siempre innovaba con nuevas bicicletas, con las cuales me hicieron muy conocido en la ciudad, como bicicletas muy bajitas, largas, las cuales yo ensamblaba de forma muy artesanal, ¿no? Decían ahí con los instrumentos que tienes tú de electrónico, ¿no? Porque ni siquiera sabía soldar. Por ejemplo, ya en este momento, ¿cómo he evolucionado? Pues yo pues ya hago escultura en acero inoxidable, ¿sí? Yo ahorita presenté aquí en la OPTC, en la semana de investigación, una obra que domina el balancín fractal, ¿no? Sociedad del equilibrio inestable. Es una serie de figurillas y balancines acoplados que muestran realmente cómo funciona una sociedad, ¿no? Que siempre está frágil, tambaleando a punto de colapso, ¿no? Y pues el arte claramente pues conectó nuevamente mi existencia. Pude hacer grandes amigos, pude hacer grandes enemigos, pude hacer muchos procesos e incluso llegar al bar, ¿no? Que es un salón muy importante. Allá, por ejemplo, me encontré con Adrián, con otros artistas de Boyacá, está Sandra Cristiano, sí. Está
ese artista de Norces o de... Ahí está ese día otro artista de Boyacá, no recuerdo el nombre. Sí, bueno, entonces, y estaba José Manco, ¿sí? Estaba José Manco, entonces yo recuerdo, hacía mucho tiempo no pedíamos, ¿no? Así como que una línea entre ojos y ojos, ¿no? Entonces, no sé qué pensaría de mi trabajo, ¿sí? Nunca lo hablamos. Solo sé que él estaba ahí con su comité, pues de pronto curatorial o no sé, nunca supe quién estaba ahí porque yo llegué un poco tarde. Pero sí recuerdo que se acercó a mí, como que yo estaba ahí como tomando unas fotos y hablando de la obra y como que él me sostuvo en moral, ¿no? Entonces un gesto como de amistad, el cual yo recibí. Y pues esa fue toda la comunicación que tengo, no usamos de pronto un saludo. ¿Sí? Si hubiera querido yo indagar un poco acerca de qué piensa de mi participación en el parque, porque claramente pues la obra de José pues, es importante, ¿no? Yo no sé si él ganó el salón, sí, o quedó descalificado por estar fuera de concurso. Sí, eso es. La misma pregunta para don Altidoro. Don Altidoro, su merced, ¿qué evolución ha sentido como persona a través del arte, a través de su arte? Bueno, en el desarrollo de esos cambios, uno también tiene cambios, porque uno cuando empieza con una obra es muy ingenuo. Parece que entonces después uno se va como se dice, estudiando, capacitando, entonces uno se va sintiendo más, hasta que va conociendo más, como subiendo escalones, como ahorita que llegué aquí. Yo voy subiendo varios escalones, voy cambiando y ya he tenido una relación aquí. Así me pasaba en Venezuela también, que inclusive allá me tocó, hicieron entrevistas en unos canales de televisión, inclusive llegó un señor que dominaba el arte y nos filmó un video de varias partes y pintando y esto. Entonces uno va sintiendo un cambio que la gente estimula a uno, los que ven a uno, concha, está avanzando y eso le da una motivación a uno para irse subiendo los escalones del arte. Y así, hasta el presente yo me he sentido que he cambiado bastante y gracias al contacto con la gente y en los lugares donde me ha tocado estar y uno ve cómo puede realizar alguna obra y pues ahí son los cambios que uno si se siente y motivan a uno. Creo que obviamente en este espacio haría falta también preguntarle a nuestra otra artista participante justamente el hecho de quién es realmente Natsuko, ¿cierto? Detrás del artista, cuál es esa inspiración y cuál es la evolución que has sentido como persona a través del arte que realizas. Bueno, ¿quién es Adriana Díaz Natsuko detrás del arte? Soy una mujer sensible, una mujer que es bastante tímida. Estos eventos para mí son un poco, bueno, ahora ya los abordo un poco más tranquilamente, pero hace años de verdad que yo era demasiado tímida, no podía hablar en público y el arte, la verdad, sí me ha llevado a comprender muchas cosas de mí misma. Adriana Díaz es una mujer sensible, sencilla, no sé, como un poco loca y por eso es un poco introvertida y quiere expresar a través del arte y lo ha logrado a través del arte expresar un poco de sí y esa expresión a través del arte también la ha llevado a tener un poco más de seguridad en sí. ¿Qué evolución he tenido? Ha sido una evolución inmensamente grande porque así como don Altidoro decía pues que uno va subiendo esos peldaños, cuando yo empecé a pintar, yo lo que hacía era guardar las obras y recuerdo allá en la universidad, cuando vivíamos en Girardot,
yo estaba estudiando agronomía, nada que ver con el arte, pero yo seguía pintando. Y nosotros nos inventamos allá en la universidad una actividad artística para poder exponer mis cuadros, y fue Juan Pablo el que me inició con esto. Luego, por medio de un amigo artista, él también me invitó a unos encuentros artísticos. Esto era en Pradilla, Cundinamarca, y cuando ya llegué aquí, pues yo ya había terminado mis estudios como agrónoma, y yo dije, bueno, Boyacá es la despensa agrícola, yo voy a buscar trabajo. Llegué acá a Duitama y pues no sé, duré un año tratando de enviar hojas de vida a ver si conseguía trabajo, pero la verdad no. Y un día conocí a Ney. Lo conocí fue, digamos, por el hecho de que él vendía un producto que nos servía para el negocio que teníamos allá en Pueblito Boyacense. Pues llegamos a vivir allá y me dijeron, bueno, lo encuentra en Culturama. Yo llego a Culturama, pues ese lugar, la verdad, fue un punto muy neurálgico en mi vida, porque yo dije, esto es realmente lo que yo quiero, el ambiente de ver a la gente tocando instrumentos musicales, bailando, unos pintando, otros tallando, otros modelando, y yo dije, no, esto es lo que yo quiero, y dije, voy a hacer un curso acá. Y ese fue, digamos, como el inicio o sea, como de otro peldaño más. Y bueno, ahí aprendí muchísimo, y la verdad es que, bueno, salí de ahí y ya, digamos, como habiendo conocido un poco de más compañeros artistas. Eso fue en el 2016 que yo inicié, porque yo llegué acá a Duitama en el 2015. Duré 2 años ahí en Culturama, y conocí a muchos artistas. De hecho, están aquí 2 grandes amigos, gracias por estar acá, que son mis grandes maestros. Salí de Culturama y continué en la escuela de ellos, la escuela Policromos, y ellos 2 han sido personas muy importantes, no solamente en mi vida artística, sino en mi vida personal, porque son grandes amigos y me han enseñado muchísimo, y en la escuela Policromos aprendí demasiado. Y allá también lo que hacíamos era reunirnos, charlar acerca de nuestras motivaciones para poder hacer las obras. Llorábamos, reíamos, pero de verdad que nos desahogábamos, y fue allá un punto de verdad muy importante, porque allá yo aprendía técnicas y hacía algunas obras que yo quería mostrar, pero también fue un punto muy especial, porque ahí fue cuando yo dije, nada, yo tengo que empezar a crear lo que yo quiero. Y empecé a como a interiorizar y a preguntarme realmente qué quiero hacer. Y también otro punto muy importante fue cuando mi hermana muere, y es como, no sé, algo como que me llenó de seguridad. Yo dije, aquí es el punto para empezar a crear lo que yo quiero. Y digamos, con la enfermedad de mi hermana, yo tuve unas experiencias extrasensoriales, si se puede llamar así, también las llamo experiencias espirituales, de conexión con seres que no sé de dónde son, pero se han comunicado por medio de sueños. Y en esa oportunidad a mí me dijeron que mi hermana iba a estar bien. Sabíamos obviamente que ella iba a morir, pero también tuve la seguridad de que ella iba a estar bien donde estuviera. A partir de eso yo dije, wow, yo tengo que expresar de alguna manera todas estas experiencias que se han sumado, y a partir del arte es que he podido expresarlas, y gracias al arte, de verdad, como dice Matrix, el arte también me ha salvado, porque como les decía yo antes, yo era demasiado introvertida, y todo esto del arte, de estar acá con mi hermano en el Club de Arte Vivo, la verdad me ha ayudado a evolucionar demasiado como persona, y sigo evolucionando como artista. Creo que eso sería. Creo que hay algo muy importante aquí de rescatar, y es que todos los que de alguna manera estamos conectados con el arte sentimos que el arte nos libera, nos sana, nos ayuda a evolucionar, y eso es algo que compartimos, y creo que es algo que necesitamos ir destacando y rescatando cada vez más en el arte, en las nuevas generaciones. Eso es fundamental. Sí, y de hecho ese es nuestro lema, ¿no?
Club de Arte Vivo, el arte como camino de conexión y expresión. Expansión. Ay, perdón, de conexión y expansión. Eso es lo que nosotros queremos desde Club de Arte Vivo, como tratar de indagar también en diferentes artistas, compañeros, que de verdad que todo el arte, toda expresión del arte nos motiva a esto. Bueno, y yo también quiero como preguntarles algo. ¿Qué le diría al yo del pasado cuando aún empezaban a soñar con el arte? O sea, estando aquí ustedes, ¿qué le dirían a ese yo del pasado, don Altidor? Bueno, ese yo del pasado le agradecería de que ya yo en el pasado he evolucionado de una forma que ya con las conexiones con muchas personas, finalmente artistas, como los compañeros que tengo aquí, ese yo que cuando uno empieza, a veces uno no, como se dice, piensa de un lado, piensa de otro lado, hasta que por fin canaliza los pensamientos artísticos del arte y se siente más motivado a seguir para adelante. Sí, muy bien, don Altidoro, eso es algo de verdad o sea, es algo muy importante lo que uno en este momento piensa y lo que anteriormente pensaba, ¿no? Yo también, o sea, yo pensando en este momento, yo qué le diría a esa niña pequeñita que dibujaba, que le encantaba siempre coger colores y dibujar, colorear, yo le diría, siga adelante porque en un futuro va a seguir siendo feliz con lo que hace. La misma pregunta para Matrix. Entonces, ¿qué le dirías al yo del pasado cuando aún empezaba a soñar con el arte? Buena pregunta cuando tocas el tiempo, la línea del tiempo. Pues yo creo que sí, de alguna forma seguimos en el pasado, ¿no? con muchas ilusiones. Pienso que esos niños que éramos cuando tomábamos los lápices de colores y hacíamos diferentes manifestaciones, ¿sí? Primitivas. Yo recuerdo desde el kinder, ¿no? Desde el kinder tenía como un recuerdo así muy vago de que yo hacía paisajes, cosas y los niños me daban de pronto monedas o dulces o de pronto así les ayudaba a hacer tarea, ¿no? Entonces pienso que eso pues no es que haya quedado en el pasado, ¿no? Sí hay una transformación, ¿no? Todo el tiempo yo sigo jugando, ¿no? Con mis juguetes, con mis muñequitos, con todo eso que me permea, ¿no? Y pues sí pienso que ha sido un proceso transversal, ¿no? Como a todos acá presentes, pues la niñez de alguna forma nos ha proyectado, ¿no? Ha sido como el Big Bang, ¿no? Como el origen de las emociones, de las sensaciones. Y sí, claramente se ha ido todo transformando, ¿no? Claro, digamos en mi caso, pues empiezo escribiendo, pero obviamente salté un poco a la música o a la antimúsica, ¿sí? Y después salté pues a lo plástico, ¿no? Pero en lo plástico pues he trabajado diversas técnicas, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta los orígenes. Me hace muy especial que en Boyacá de todas maneras hay un circuito que aún se conserva, ¿no? Que sigue siendo algo muy íntimo, ¿no? Claro, pues obviamente hay una invasión o hay una especie de colonización, ¿sí? del exterior, ¿no? Donde la frontera más cercana que tenemos pues está Tunja y más allá está Bogotá, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de estar en Cusco, en Perú, y me encontré con una serie de artistas muy interesantes, ¿sí? Que tienen galerías locales, ¿sí? En ese espacio pues muy colonial, ¿sí? Solamente pues en Perú hay una cultura fuerte que es la inca, ¿no?
Entonces, los artistas mantienen ese arraigo, ¿no? Y trabajan obras increíbles con las técnicas, son grandes dibujantes, grandes pintores. Incluso utilizan hojilla plateada, dorada, y hablan pues claramente de toda su ancestralidad, ¿sí? Entonces me evoca un poco a Tunja, ¿no? Con esa arquitectura. Pero sí siento que tiende a perderse, ¿no? Allá, contrariamente, ellos tienden a sostenerla, ¿no? A que hayan personas todo el tiempo habitando en ese pasado, ¿no? Y aquí en Boyacá, pues, aún se mantiene, pero, pues, sí, diría yo que podría cuestionar un poco al nuevo campesino, ¿no? Que ese es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? ¿Qué es ser campesino, no? ¿Y qué es el campo, no? Porque vivir en el campo, pues, yo lo tendría a asociar. Alguna vez discutimos eso justamente en el Salón BAT, después de que llegaron los artistas de Chiquinquirá. Y estaba este artista que tuvo también premio, que es el ceramista de Ráquira, ¿recuerdas el nombre? Bueno, él está ahí en el folleto. Cuestionaba yo acerca del ser campesino, ¿no? Del derecho de ser campesino. Si ser campesino es tener una finca dentro de la ciudad o ser campesino es vivir alejado de la ciudad, o cómo producir una obra que no esté contaminada de la colonización, ¿sí? Europea, ¿sí? Porque, claro, al tú utilizar un lienzo, pues que es una tecnología claramente europea, pues entonces de alguna forma se pierde esa ancestralidad, ¿no? Que era rayar sobre las piedras, ¿no? Pues creo que aquí en Puerto Bobo hay un vestigio de ello, ¿no? Y pues sí siento que la línea del tiempo es importante, ¿no? Para definir lo que es el arte popular. Por ejemplo, en esta obra el maestro veo que utiliza diferentes materiales, ¿no? Creo que hay papel, ¿sí? Hay madera. Madera, utilicé ahí, por ejemplo, para el caballo, ¿no? Como unas cabullas ahí que se imprime pintura, pero fuera más fuerte. Y la mayoría es madera que utilicé yo ahí. Ah, ok. Entonces, hay una tecnología, ¿no? Utilizas herramientas. Entonces, es imposible no hacer obra tecnológica, ¿no? Y pues el Salón de Arte Popular, pues, como yo también lo criticaba un poquito en el FIC del año pasado con el jurado, si estamos haciendo arte popular, ¿para quién? ¿Sí? ¿Para qué tipo de público? Si es para un público especializado o realmente es para quién, ¿sí? ¿Cuántos campesinos llegan al Salón de Arte Popular, ¿sí? ¿Cuántos camiones de campesinos llegan al Salón de Arte de Culturama, ¿no? Porque uno va a la sala de Culturama y pues cuando yo voy a las exposiciones, creo que fui a ver la tuya recientemente, estuve la de Wilson Amado, que es un artista que yo respeto mucho aquí en Vitama. Después estuvo el artista de la Universidad Nacional, ¿cómo se llama él? Bueno, es un artista que tiene trayectoria, ¿sí? Entonces veo las salas casi vacías, ¿no? Pero rara vez me encuentro con campesinos. Entonces yo me pregunto, ¿sabes qué es que los campesinos ahora son sofisticados? Ellos andan en tenis Converse, andan con jeans Levi's, van con cortes especiales. Entonces ahí es donde yo entro en conflicto un poco con los salones de arte, ¿no? Yo pensaría que si yo de pronto fuera organizador del salón, pues lo descentralizaría un poco, ya se ha descentralizado, pero lo llevaría a las plazas de mercado, ¿no? Lo llevaría a la calle, lo llevaría al campo, ¿sí? ¿Por qué no montamos una exposición en un pueblo bien lejano aquí en Cundinamarca, en Boyacá, en el Llano, en la costa, en el Pacífico? Sí, para que realmente el circuito realmente permee y cuestione, ¿no? Porque de nada nos sirve que un público especializado esté parado frente a estas obras como esta, como la tuya, como la mía, como la de José Manco, que quedó fuera del concurso. Al final yo no sé quién, no, pues tengo que ir a ver el salón. Pero
he visto en repetidas ocasiones el salón, sí, se ha hecho en el centro de la Universidad Márquez, que se ha hecho en varias partes en Bogotá. Y pues la línea es muy delgada, ¿no? Yo a veces veo obras que son muy sofisticadas, ¿sí? Claro, entonces uno se pregunta, ¿quién hace arte popular? ¿O qué garantiza que es arte popular? Si es el hecho de no tener título de artista plástico, o es realmente el arte en sí, ¿sí? O es la intención de esa obra, ¿no? Entonces por eso, si tuviera la oportunidad, pues ese día intenté hacerlo, ¿no? Claramente, pues el tiempo es muy corto en esas inauguraciones y en esos espacios. Pero sí me parece que se requiere la mirada del campesino, ¿no? Tal vez no sé si el campesino del pasado o el nuevo campesino, pero sí que definamos qué es el campo y qué es el campesino, porque desde ahí se conecta con el arte popular, ¿no? Pues vamos a meternos ya propiamente en lo que tiene que ver las obras que participaron de parte de ustedes en este Salón de Arte Popular. Y como tal, pues el Salón BAT para esta versión propuso como temática Colombia, diversidad cultural y natural. Entonces, la pregunta en este caso sería, ¿qué emoción o idea personal le inspiró para la creación de esta obra? Vamos a empezar con don Altidoro. ¿Qué emoción o idea personal le inspiró para la creación de esta obra? La inspiración que dio fue porque en realidad uno del artista trata de llevar lo que siente, lo que lo motiva a hacer algo. El motivo de hacer esta obra, que la hice en base a madera y esmalte, y bueno, fue el ser de que la obra expresa unos vendedores de pan, que sería algo no presente, porque en la época de antes la gente salía a vender pan, y la obra la hice porque eso tiene cierta conexión con Venezuela, porque en Venezuela son famosos el pan de Tunja. Entonces uno se preguntaba ya, estos panes será que los fundaron una gente de Tunja, y sinceramente, según los relatos, aquí en Tunja había unos vendedores de pan que salían en aquella época, hace muchos años, en unas carretas, pues quizás en burro, eran vendedores ambulantes, y de ahí se fue extendiendo esos vendedores de pan hasta que pasaron Cúcuta, llegaron hasta a Venezuela, y se establecieron en el Tocuyón. Eran muy famosas las hacenditas Tocuyán y las Catalinas. Entonces, para distinguir a esas Catalinas, esas hacenditas que sean los tocuyanos, estos que eran de aquí, que montaron una panadería, se le decían los vendedores de pan de Tunja. Y ahí eso me inspiró y me motivó a hacer algo que tenga cierta relación con ambos países. Que como aquí son muy comunes las ventas de panes, igual que en Venezuela, entonces se me ocurrió esa idea de que salió un señor ahí a vender los panes por la calle, botan ahí en la talla de madera, en la escultura esa, y eso me sentí muy motivado, y por cierto lo que envié, y pues gracias a Dios fue aceptado en ese Salón BAT, porque ese Salón BAT es muy famoso ya, inclusive en Venezuela. Yo hablé con unos amigos que pintan en Venezuela y no, que ese Salón BAT es muy nombrado, y me sentí muy agradecido por ser aceptado, y esta reunión que hemos hecho aquí, el conversatorio, también que motiva a uno más a hacer ciertas reflexiones de lo que uno piense, lo que puede hacer más adelante. Pues vamos con Natsuko. ¿Cuál fue la inspiración, la idea, la emoción que dio origen a esa obra? Bueno, como la temática era de Colombia, diversidad natural, cultural, recuerdo que yo estaba en una casa cultural, Catavanza, y estaba hablando con una escritora, pero también con ella he compartido algunos momentos de bordado. Y en ese momento, no sé, como que con un clic, algo me dijo hacer un libro textil. Y bueno, ya con esa idea empecé a trabajar, y lo que hice fue empezar a recolectar
retazos de tela que me regalaron personas y fueron muy, o sea, me colaboraron mucho porque no solamente fueron los retazos de tela que me regalaron, sino también me regalaron agujas, hilos, bueno, estuve súper de buenas en esa parte. Y bueno, empecé como a mirar a ver cómo iba a lograr hacer eso, o sea, plasmar todo en un libro textil, porque ya había decidido sí o sí, y me pareció una conexión muy bonita porque es, digamos, como un oficio ancestral, es un oficio que lo aprendí de mi mami y de otras personas que también han tenido como ese conocimiento que ha pasado por generaciones. Entonces dije, sí, esa va a ser la técnica. Y bueno, empecé como a mirar imágenes de toda Colombia, ya fui mirando cómo iba a dejar el libro y era por regiones. Dije, hay 5 regiones acá en Colombia, entonces vamos a dejarlo así. Con mi sobrina empezamos a mirar toda esa parte del diseño, ella fue la que me ayudó con todos los diseños, a ver qué imágenes podrían quedar, y luego empecé a realizarlo, y la verdad fueron 3 meses de trabajo duro, ahí constante. La verdad yo tengo que agradecer mucho a mi familia, a mi hermano, a mis padres, que me ayudaron demasiado en esos días, pues porque uno se mete en el trabajo y pues no habían otras formas de entrada económica, y ellos me ayudaron muchísimo, y yo la verdad me pude concentrar para poder realizar este trabajo, porque era cortar telas de acuerdo a las formas, porque yo, digamos, dejé este libro, ya les digo, como por regiones, y en una hoja está, digamos, como toda esa parte de la diversidad natural, y en la otra parte de la hoja de cada región está todo lo que tiene que ver con los trajes típicos, con los instrumentos típicos y con la gastronomía de cada región. Y así está conformado todo el libro. Y bueno, poco a poco hasta lograr resaltar esa obra, y que fue sorpresa para mí, porque primero que todo, pues cuando me llamaron en la primera selección, que quedamos 4 de Duitama, que fue el maestro Manco, el maestro Matrix, el maestro Altidoro y yo, pues fue sorpresa, porque jamás pensé que ese libro textil fuera a quedar. Y nos reunimos allá en ese salón, como decía Matrix, uno ve al maestro Manco siempre ahí rodeado de los curadores, y pues, o sea, nunca pensé que mi obra fuera a gustar tanto. Yo me presenté ante la directora del BAT y me dijo, no, tú eres Natsuko, la del libro textil, no, qué maravilla, esto es un trabajo muy hermoso. Yo dije, wow, no lo puedo creer. Y me pareció muy bonito porque bueno, es la primera vez que yo trabajé un libro textil, y pienso que es una motivación para seguir haciendo este tipo de trabajos, fusionándolo obviamente con lo que he aprendido de pintura, y también como resaltando esa parte del arte popular, que es de verdad muy importante, porque como dice Matrix, somos populares, somos eso, somos como ese resultado de nuestros ancestros, y por qué no resaltar esa parte que nos han enseñado de generación en generación. Entonces me parece súper importante y chévere que haya quedado en el Salón BAT como una de las obras seleccionadas, porque la verdad fue el único libro textil que vi allá dentro de todas las obras que hay. ¿Y qué nos dice Matrix de su inspiración para esta obra? Y el único libro textil que yo he visto, porque en otras versiones casi no recuerdo haber visto un libro textil. Pues sí lo he visto en otras exposiciones, pero no en el BAT. He visto cosas, sí recuerdo una tesis de la Universidad Nacional de una niña que hizo un libro con tejidos, sí, y hablaba de su hogar, de su origen. Entonces sí me parece que en el BAT se reúnen obras muy diversas e interesantes. Pues a mí es particularmente el ordeño
Y esa serie de obras que hice antes de la pandemia, pues fue como abrir un libro al pasado, ¿no? Yo venía pues de dibujar en blanco y negro, ¿sí? Con la niña del mercado se llama esa famosa foto, ¿sí? Y ya posteriormente recuerdo que hice un dibujo que hicimos aquí en el Parque Libertadores, en una de esas eventos de cultura, de la Plaza de los Libertadores, pero una fotografía antigua, por ahí de los 70, ¿sí? Y entonces me fui conectando con ese estilo de dibujo, ¿sí? Entonces en esa exploración pues se me dio por resaltar en el color y me empecé a como un vistazo al pasado, viendo imágenes, fotografías familiares y también secuencias de internet, y me llamó de alguna forma mucho la atención el vestuario, ¿no? El vestuario de los campesinos boyacenses, ¿sí? Sí, en especial como esas cuadrículas, esos pañuelos de colores naranjas, rojos, esos sombreros, esas plumas verdes, bueno, esas cosas. Y a mí el color siempre me ha entusiasmado, ¿no? Sentí que cuando abordé el color desde el pastel, entonces se tomó fuerza, ¿sí? Y a partir de ahí entonces empecé a hacer esa serie de costumbristas, ¿sí? Y esta obra en especial que parece que se desdibujara en el espacio-tiempo, ese ternera que está, o esa vaca que está al fondo, y esas nubes, y ese chorro de leche que sale con esa intención del campesino en la mañana, pues me fascinó, sí, me conectó. Yo nunca me había presentado al BAT, de hecho en este folleto, ahorita que lo estaba viendo, está la inscripción que hice a mano, ¿sí? Creo que ese día se cerraba y yo llené eso como apresuradamente y le tomé la foto y lo envié. Pues, yo siempre he sido muy escéptico en ese tema de concursos de jurados, porque digamos, no tengo esa necesidad o esa intención de perseguir esos espacios, ¿no? Me gusta ir, me gusta charlar. Hace poquito estuve ¿cómo se llama? En el Salón de Arte de Bogotá, en el Árbol. Y recuerdo esos inicios cuando nos paseamos de pronto con José Manco y Leonardo Montalegre de Paipa, ¿no? Entonces José Manco cargaba su libro con imágenes y yo cargaba el mío, ¿no? Leonardo siempre ha sido una persona muy digamos, de pocas pretensiones, ¿no? Entonces él sí no cargaba ningún libro. Pero sí, claro, digamos, yo pasaba el libro así, como le dije a una de las galeristas ahorita que tenía de la revista Nexus, ¿sí? Y tomé su revista, le dije, ¿cuánto cuesta esa revista? Dijo, por ahí ellos manejan todos los precios en dólares, ¿no? Alrededor de unos 50.000 pesos, ¿no? Yo le dije, te la cambio por la mía, entonces se lo pasé así, ¿no? Porque yo sé que ellos no revisan portafolios a menos de que sean recomendados por alguien, ¿sí? Entonces, una forma directa de que ven tu obra es de alguna forma buscando ese canje coloquial, ¿no? Y claro, cuando vio los dibujos le causaron impresión, ¿no? Por el color. Pero pues, digamos, estos espacios siempre son espacios muy elitistas, ¿no? Entonces, el BAT aparentemente es un espacio abierto para todo el mundo, y lo es, ¿sí? Pero es un espacio elitista, ¿no? Digamos, uno se preguntaría qué se necesita para ganarse el BAT, ¿no? Y por qué una obra es catalogada fuera de concurso, ¿no? ¿Y quién, digamos, dictamina eso, ¿no? Porque una obra como la de Adriana no podría ser la ganadora, ¿no? O porque una obra como la del maestro no podía ser ganadora, ¿sí? Yo en la obra del maestro, pues, observo algo muy puro, ¿no? Algo muy que conecta mucho con lo que es la ingenuidad, ¿no? Lo que es el ser humano.
Y pues sí, claramente se requiere como de expandir un poco ese concepto del arte popular y cuestionarlo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Pues justamente en este recorrido de las obras y lo que tiene que ver con respecto al Salón BAT, ya dijimos que fueron 1900 propuestas a nivel nacional que recibió en esta oportunidad la convocatoria del Salón BAT, y hubo un segundo momento de selección donde algunas de esas obras fueron llevadas a exposición en la Fundación Gilberto Alzate Bendaño para el Salón Regional en octubre del año pasado, 2024. Y ya ahora, en este año, se hizo finalmente un gran Salón BAT donde fueron seleccionados 154 obras en general. Entonces, todas estas obras del país en este momento están siendo expuestas, ¿cierto? En distintos museos. Creo que en Bogotá está todavía en el Museo Colonial y en el Museo Nacional, y va a haber una itinerancia. Me gustaría que de pronto tú si pueden aportar con respecto a darles un poco más de conocimiento a esta itinerancia de las obras que fueron seleccionadas. Sí, bueno, para este año entonces se hizo el Gran Salón BAT, que fue ya como la reunión de las obras seleccionadas a nivel nacional después de salones regionales, y se escogieron las 154 obras. Yo con mi obra estuve ahí por fortuna, y estas obras están en dos museos, en el Museo Colonial y en el Museo Nacional. Estas obras van a estar en exposición en esos museos hasta los primeros días de enero, y después durante el año 26 y 27 van a estar en itinerancia por todo el país, en los museos como más reconocidos de todo el país. Contarles también que el día de la premiación, que fue allá en el Museo Nacional el 23 de octubre, allá los artistas pues que ganamos una mención de honor, porque aparte de tener la obra allá en el museo también me dieron una mención de honor, y fue esta, que es un bastón tallado a mano. No recuerdo el nombre del artista que lo hizo, pero sí nos recalcaron que es un artesano, y a cada uno nos dieron un bastón. Está aquí escrito pues con la mención de honor, el nombre y el nombre también de la obra. Está tallado a mano, es un animalito. A mí me correspondió un manatí, pueden observarlo. Y además de eso, pues a los artistas nos dieron el libro del Salón BAT de Arte Popular, donde está la recopilación de todas las obras. Ahí incluso nombran al maestro Manco. Pues que lo dejaron fuera de concurso, pues una gran obra. Están todos los ganadores, están todos los que recibimos mención de honor, todas las obras están ahí, y también están los que estaban en las primeras fases como las obras de ustedes. También nos cuentan ahí que el libro va a estar en todas las bibliotecas públicas. Entonces yo creo que ese libro va a llegar acá a esta biblioteca, y pues a mí me gustaría pues que de pronto en estos días se quedara el libro. Lo presto lo presto porque la verdad es un honor poder tener este libro y poder tener una obra dentro de un libro de arte. Entonces pues en estos días lo voy a dejar acá en la biblioteca por si de pronto a alguien le interesa poder mirarlo. Y bueno, ¿qué más les puedo yo contar de esto? Muy agradecida, muy feliz, y es un honor para mí haber estado pues dentro de las menciones de honor. Es una obra de verdad que la hice de mucho corazón, con mucho sentimiento, porque a la vez que la estaba haciendo reconocía esa belleza cultural y natural que tiene nuestro país. La verdad, si en alguna oportunidad pueden ver la obra,
se van a ver las grandes diferencias. Por ejemplo, en la parte de la región andina, en la parte natural se ve muy verde, muy verde, así como es esta región, que estamos en la región andina, y por ejemplo contrastando con la región del Pacífico, la región atlántica, es súper diferente los colores, y toda esa expresión artística también es muy diferente. Entonces, bueno, invitarlos a que de pronto el público que nos está viendo en directo y a otras personas que puedan ir a visitar en el Museo Nacional y Colonial las obras que quedaron, y en algún momento, si pueden venir acá a la biblioteca, pueden venir y ver el libro, y van a ver todas las obras que fueron seleccionadas en las diferentes fases del Salón Bach. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, hablemos un poquito para ir abordando el tema sobre estos retos y miedos de ser artista. Sabemos muy bien que como artistas enfrentamos miedos de distinta índole, que tenemos muchas veces bloqueos, que hay que tener mucha persistencia. Y hay una pregunta en especial que me gustaría plantearles. Vamos a empezar con William. ¿Qué crees que nuestra sociedad actual podría aportar al arte para que tenga el reconocimiento que merece realmente? ¿Me repites? ¿Qué crees que nuestra sociedad actual podría aportar al arte para que tenga el reconocimiento que merece realmente? Ok, todo. Lo que hace falta es mucho. Claro, el artista, y sobre todo si es popular, ¿no? Si es autodidacta, siempre va a tener unas dificultades mayores, ¿no? Que aquel que ha podido o ha querido estudiar artes, ¿no? Entonces, claro, el Salón de Arte Popular pues es un espacio importante que permite que artistas de todo el país que no tienen formación artística, académica, pues puedan participar. Pero pues digamos a nivel local o a nivel regional, desde cada sector se podría dar un incentivo mejor, ¿no? Yo siempre que hablo con personas que tú les vas a vender algo, ¿no? Algo de arte, una postal, un sticker de tu obra, una pintura, un dibujo, y te dicen, pero eso vale 1.000.000 de pesos, pero eso vale 500, pero me pasó ahorita en Chiquinquirá que estuve en un encuentro y entonces estoy sacando unas reproducciones de mis dibujos matemáticos, y son lienzos pequeñitos. Entonces una señora del pueblo le gustó mucho, ¿sí? Y curiosamente se atrevió a ofrecerme, me dijo, te doy 150.000, ¿sí? Yo estaba pidiendo 1.000.000, negociable, ¿no? Entonces, pues yo sé que esas obras no se van a vender en un parque ni nada, claramente, sí, escasamente si un profesor de ciencias la compra sería mucho a pedir, ¿sí? Pero obviamente se requiere que haya formación del público, ¿sí? Porque el arte es importante. Entonces yo, por ejemplo, un físico, ¿sí? que me dice, pero me llama como que, y yo de manera le disparo, ¿no? Digo, pues tú cuando vas a Europa, cuando has salido, ¿dónde te tomas fotos? ¿Sí? En la Torre de París, te tomas fotos en el Museo del Louvre, te tomas fotos no sé, en alguna ancestralidad como Machu Picchu, te toman fotos en la muralla china, con la Gioconda, entonces, ¿por qué el artista siempre está ahí como en esa mendicidad, ¿no? ¿Por qué no apoyar ese trabajo, ¿no? Pues tampoco que tengas una mensualidad, porque no se trata de eso, ¿no? No se trata de vivir de subsidios, sino que el trabajo sea realmente remunerado, ¿no? Y sobre todo que haya esa capacitación en el público, ¿sí? Porque el arte, así como la ciencia y así como las humanidades son importantes, ¿sí? Así como la religión, así como la política. Porque el arte es importante y porque cuesta, ¿sí? Claro, es el fruto de un trabajo intelectual, ¿sí?
de un ser humano que está luchando por hacer una manifestación y que tiene un tiempo, ¿no? Y que tiene un esfuerzo, como la obra del maestro, como todas las que están en el libro, ¿sí? Claro, cuánto tiempo hay detrás de cada obra, ¿no? Cuántas historias, cuántas necesidades, cuánto sufrimiento, ¿no? Cuánto dolor, cuántas emociones. Entonces sí, bueno, este es el artista de Chiquinquirá, sí. Sí, él hace un salón en Chiquinquirá muy interesante, que se llama Biocote. Entonces, no, esos espacios son importantes. Si alguna vez ustedes quieren iniciarse en el arte popular, pues es un espacio idóneo para eso. Pues la misma pregunta para el maestro Altidoro. ¿Qué crees que nuestra sociedad actual podría aportar al arte para que tenga el reconocimiento que merece realmente? Bueno, para que la sociedad tenga reconocimiento, bueno, para mí es la motivación a exaltar el arte de la pintura, porque, por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Cuando yo empecé a dedicarme las tallas, ahí me pillaban de loco. Y voy a poner loco, pues, yo no madre. Inclusive, yo uno de los primeros salones que tiene que esta relación, un salón de quizás de esta polar en Venezuela, y uno me sentía tímido porque uno veía que llegaban tipos a entregar obras, que muchas obras, porque era un salón, iba popular, iba académico. Entonces uno se sentía con el tremendo cuadro, obras que la llevaba, y yo apenas llevaba una talla pequeña, uno se siente prohibido, porque uno piensa que lo van a rechazar, y entonces después que lo meten ahí, que entra, yo quedé con una obra, que era una obra de unos indígenas, y yo también estaba la talla madera. Entonces lo envié y quedé. Y en Venezuela también una cocina que yo no sé, no he visto aquí casi, allá realizan lo que llaman la pintura rápida en las calles, que uno pone a pintar una iglesia y una cuestión colonial, y ahí entra, que quiere participar con su cuadrito, va ahí medio día pintándolo, el que terminó, y en lugar de la tarde califica los seleccionados. Y eso también motiva a muchas personas que sienten que les gusta pintar, pero se sienten un tiempo a realizar una obra, a exponer al público. Entonces, eso es una cuestión que uno tiene que ir venciendo cuando se dedica a eso y lo van tomando en cuenta, y ahí logra hacer un desarrollo personal y más en lo artístico, y como usted dice, va bien encaminado, ¿no? Sí, señor. Bueno, yo estoy de acuerdo con ambos. Debería haber como más apoyo. Y, por ejemplo, en estos momentos que obras de artistas duitamenses se presentaron a un salón bar, a un salón que es de gran relevancia a nivel nacional, yo pienso que debería haber como esa conexión del salón bar con, por decir algo acá, Culturama. ¿Para qué? Para que pudieran como resaltar la participación de los artistas de acá y pudieran de pronto como hacer esa conexión también con, bueno, me imagino que necesitarán un museo, por ejemplo en Tunja, o hacer un evento, porque fuimos, digamos, artistas de acá de Duitama que participamos y quedamos ahí. Entonces qué chévere que pudiera haber una conexión directa para que se pudieran exponer esas obras acá y que resaltaran que estuvieron premiadas allá en el Salón Bar. Bueno, si no es de acá de Duitama, que sea por ejemplo en Tunja. Qué chévere que de verdad se pudieran exponer en museos de Tunja y que resaltaran esa participación activa que tuvimos varios que vivimos acá en Boyacá. Entonces sería digamos como un momento también como de apoyo al artista y como visibilizar más el Salón Bar
a través digamos, de los participantes o sí, digamos, los artistas que han participado de las diferentes regiones del país. Pero sí sería muy chévere que de verdad pudiera la gente de acá poder enterarse más acerca de esos eventos donde artistas de diferentes regiones han participado y han quedado como en los primeros puestos, por así decirlo, aunque yo también estoy de acuerdo que no deberían ser como concursos, sino deberían ser más como exposiciones para que no haya como esa, ¿cómo se dice? Como esa competencia, exacto, no se trata de competencia, para mí el arte se trata es más como de expresar lo que uno siente a través de alguna técnica que sea. Entonces, bueno, pues sería ese mi aporte. Pues bueno, yo creo que como sociedad nos hace mucha falta ponerle énfasis a la parte artística, a la parte cultural, y pues creo que más, digamos que mal que bien nosotros estamos procurando hacerlo desde lo poquito que podemos hacer, el amor por el arte, el amor por la cultura, el amor por estos espacios, tratamos de que poco a poco sembremos semillas para otras futuras generaciones. Y pues, dado que el tiempo se nos está acabando, no nos queda demasiado tiempo, vamos a culminar con una pregunta compuesta, algo que pueden responder cada uno de ustedes. Ese tipo de mensaje que podríamos dejarle a la juventud que se interesa por el arte, por la cultura, aquello que nos gustaría que fuera recordado de cada uno de nosotros como artista, pero también como persona, ¿no? Y si podemos comentar algo de lo que están haciendo en este momento en la parte artística, que el mensaje para las personas que de pronto quieran seguir sus obras o su trayectoria, entonces que podamos hablar sobre eso un poquito. Vamos con... Ok, sí, sí, creo que esa parte es bien importante. Cómo construir sociedad a partir del arte, ¿no? Me parece interesante lo que acota Diana respecto a que los concursos, más allá de a veces aportarle a los artistas, a veces parece que fueran un poco, ¿cómo? Sí, fueran un poco en detrimento, ¿no? de la espiritualidad del artista, ¿no? Del individuo, porque cuando te dicen tu obra no fue aceptada por baja calidad o por bajo concepto, entonces, claro, pasaron 2.000 artistas, perdón, de 2.000 artistas se presentaron, pues muchos quedaron excluidos, ¿no? Y pues cuántas obras de esas realmente fueron excluidas por esto y lo otro, ¿no? Entonces cuando uno revisa las técnicas, uno se pregunta realmente quién es autodidacta, ¿no? ¿Quién es empírico? ¿Y cuántos han tenido formación, ¿no? Pues, porque yo veo técnicas muy elaboradas, como por ejemplo la del artista de Chiquinquirá, ¿sí? Veo técnicas de grandes dibujantes, ¿no? Que claramente han tenido formación, no necesariamente en una universidad, pero pues hay un montón de obras como el escultor Santiago Cifuentes que claramente tienen un estudio previo, ¿sí? Entonces cuando yo veo la obra del maestro, pues yo veo esto realmente es puro, es primitivo, ¿sí? Es naif, es una cosa muy viva, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, claramente podría darle un premio, si tuviera que darle el premio a esta obra, ¿no? A mí me impacta, me emociona, me conecta, ¿sí? Y pues cuando yo veo dibujos muy elaborados, yo pienso que está pasando las fronteras de pronto de lo popular, ¿no? Porque ya el público presente tal vez no lo pueda asimilar tan bien como el jurado, ¿no? Yo pensaría que esta obra la asimila a todo el mundo, ¿sí? Desde un niño, desde un campesino, desde un jurado especializado. Entonces sí, pues la invitación siempre será
a ser muy transparentes, ¿sí? A que el propósito sea el arte, ¿no? El ser humano, y no el premio, no la fama ni la gloria, sino realmente que haya una conexión espiritual con la obra. Entonces hay mucho por trabajar. Espero que el Salón Bar siga avanzando, pero que haya transformación, ¿no? Y también desde lo local, ¿no? Desde lo local. Bien, don Altidoro, entonces lo escuchamos. A ver cuál es como el mensaje que deja para, digamos, las futuras generaciones. ¿Y cuál es la otra? ¿Y cómo le gustaría ser recordado a través del tiempo? Por su obra y usted como persona, como artista. Bueno, uno como artista trata de ser recordado como de dar unas huellas para las futuras generaciones en los conocimientos que vayan adquiriendo y las formaciones, porque como dice el compañero aquí, muchas veces también el arte. Se habla de un salón de arte, pero muchas veces, como dicen en Venezuela, no, en ese salón de arte popular estaban muchos académicos, y hubieran obras académicas. Entonces, el arte popular tiene ciertas raíces de que se tome en cuenta, por ejemplo, los rasgos de los pinceladas, por ejemplo, una talla, por ejemplo, que no hay tallas que las hacen a base de torneo, ya son obras muy elaboradas, que no es como una obra que uno la trata de llevar, como se dice, a punta de navaja y cuchillo y macheta que le dando y saque la obra para que deje una buena impresión en la generación presente y en las futuras generaciones, porque hace que las obras quedan en el recuerdo ahí de las personas, como nosotros miramos obras. Yo, por ejemplo, tuve un museo por aquí que llama el Religioso, una de esas obras del siglo tal, y las ves muy bien definidas, y esas obras muchas veces también inspiran a la persona a crear, por ejemplo, obras que son personas que han adquirido conocimientos, como se dice, personales, porque uno aquí admira, por ejemplo, gente que elabora trabajos que son, como dice el compañero, de gente del campo. Y entonces uno trata de que aquella obra quede para el presente y para el futuro generacional. Sí, claro, don Altidoro, y pues yo pienso también que algo que yo como artista le dejara un mensaje, y como lo he dicho en algunas actividades que he realizado, por ejemplo en colegios, es que se dejen llevar por lo que sienten, por esas emociones. Y la idea no es como llegar a querer a ser famoso, llegar a apuntarle a un premio. Pienso que eso no es lo más importante, sino lo más importante es lo que uno pueda llegar a sentir como artista y lo que quiere plasmar, sea la técnica que sea. Y eso es lo que más valor para mí tiene una obra. Y así como me gustaría que me recordaran, así como soy la artista que digamos yo no soy como tan técnica, ni de pronto me baso en grandes pintores, nada de eso, sino que soy como más sencilla, como abierta, simplemente trato de expresar lo que siento. Y como lo manifesté anteriormente, es a través, digamos, como de esas sensaciones, de esas experiencias como espirituales, yo las llamo, es que quiero como llevar eso al arte, pero también incluir todo esto que me conecta en este plano, con la tierra, y me ha conectado muchísimo acá en Boyacá, toda esta parte de la cultura muisca. Entonces eso también me motiva y tiene que ver mucho también con lo que yo siento a nivel espiritual, y me conecto mucho con los muiscas porque he leído y he sabido pues que ellos eran muy espirituales, respetaban y amaban muchísimo
el agua, toda la naturaleza, al ser humano, y eso mismo es lo que yo siento que debo hacer, no solamente como persona, sino también como artista, y eso es lo que me conecta también con lo cósmico, que me llama demasiado la atención, y es lo que quiero yo también plasmar. Y bueno, pues dejar un recuerdo para futuros artistas es eso, que se conecten muy con su persona, con su espíritu, para poder realizar obras y que no se dejen llevar por toda la sociedad de consumo que de pronto nos llevan a la competencia, y ese no es el arte. Me parece que el arte es algo más personal. Bueno, pues creo que nos gustaría compartir más espacio, más tiempo, y podríamos hacer una disertación muy sabrosa sobre el arte y sobre lo que necesitamos y demás, pero creo que por límite de tiempo, entonces pues queremos dar de parte del Club de Arte Vivo un agradecimiento muy especial a estos artistas invitados, pues obviamente también hacérsela extensiva a todos los artistas que participaron del BAT, en especial a los artistas boyacenses que fueron seleccionados para ser parte de todo este proceso de arte popular, pero en especial obviamente a los artistas duitamenses y en exclusiva a quienes tenemos aquí presentes: William Yesid Agudelo, Matrix, más conocido en el mundo artístico como Matrix, el maestro también Altidoro José Rodríguez, y nuestra artista Adriana Díaz, conocida como Natsuko. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por participar, gracias a todos los que hacen posible estos eventos. Agradecimientos no solamente a los participantes a través en este momento, sino a través del en vivo que se realizó. También agradecer a los organizadores, colaboradores de la Feria del Libro y del Festival de la Lectura y la Escritura Zenón Solano Ricaurte. Así que pues un aplauso muy grande y merecido para todos ustedes. Muchas gracias.